Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, ya estamos aquí de nuevo. 4:51. Ahorita estaba viendo lo que vimos ayer. Vi el video que subí anoche. Y bueno, estábamos viendo cálculo de distancias y aceleraciones en una gráfica, rapidez contra tiempo. Hoy vamos a cambiar de tema. Muy bien. Ya hay, ¿cuántos hay ustedes? Ahorita hay 38 ya. Perfecto. Muy bien. Prendan cámaras, por favor. ¿Por qué nadie prende cámaras? Voy a empezar a preguntar participaciones y solamente les voy a hacer caso a los que tengan la cámara prendida, porque ya están agarrando la costumbrita de veras, ¿eh? Y ya son todos los grupos, no nada más ustedes, ¿eh? Ya casi nadie prende las cámaras. Ya les dije, va a llegar el momento en que si no prenden cámaras, pues no hay problema. Mejor grabo mis clases, una para todos mis grupos y ya está. Para mí es menos trabajo, ¿eh? Necesito ver si entienden o no entienden. Es algo que no sé si entiendan realmente, porque el maestro tiene que ver visualmente, por lo menos las expresiones de los muchachos, si están entendiendo o no. Si no, no tiene caso. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver, profesor, yo no puedo prender mi cámara. Bueno, estas son las excepciones, pero me estoy refiriendo a la gran mayoría. Y no creo que todos tengan problemas con su cámara, ¿verdad? Entonces, veamos. Hoy vamos a ver, apunten, movimiento uniformemente acelerado. Hoy vamos a empezar a ver fórmulas. Lo que a la mayoría les aterra de la física. Vamos a ver fórmulas y aplicarlas, hacer problemas. Hoy sí vamos a trabajar. Se van a dar cuenta cómo las 2 sesiones del DDO se van a ir así, porque vamos a trabajar mucho. Le dijo a Fátima que le mandara el recibo. Fátima, apaga tu micro, por favor. Estamos escuchando lo que estás haciendo. Muy bien. Ok, entonces va a ser claro. Básicamente voy a trabajar yo en la primera hora y en la segunda ustedes. Entonces empezamos. Comparto pantalla. Jamboard. Y las siglas del movimiento uniformemente acelerado son MUA. MUA. Movimiento uniformemente acelerado. A ver, esta M me quedó fea. Vamos a poner una M que parezca M, ¿verdad? MUA. Muy bien. Entonces vamos a empezar a trabajar. Las 3 fórmulas que vamos a usar para este tipo de movimiento, que es un movimiento con aceleración constante, es la primera fórmula. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la primera fórmula. La segunda fórmula va a ser distancia recorrida es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La tercera fórmula que vamos a usar, esta fórmula se va a usar cuando no demos el tiempo como dato, es esta la fórmula que vamos a usar, que es 2 veces aceleración por distancia igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y esas son las 3 que vamos a usar. Hay una cuarta que la voy a poner aquí a un lado, que se parece mucho a la segunda, pero esta no la vamos a usar, porque no quiero usar demasiadas fórmulas, solamente con estas 3. Pero la 4 es distancia igual a velocidad final por tiempo menos un medio
de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Dense cuenta que la 2 y la 4 se parecen mucho. En la 2 viene la velocidad inicial, en la 4 viene la velocidad final, ¿verdad? Y luego en la 2 es una suma y en la 4 es una resta. Pero la 4 no la vamos a usar, pero la menciono. Hay 4 fórmulas para este tipo de movimiento, pero vamos a usar 3 nada más. Entonces, repito, movimiento uniformemente acelerado es un movimiento con aceleración constante. O sea que puede ser representada por una recta en una gráfica rapidez contra tiempo. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con estas fórmulas. Entonces vamos con un primer problema. Les digo, voy a trabajar esta primera hora yo. Vamos a ver ejemplos. Y luego en la segunda sesión del día de hoy les voy a poner ejercicios para que ustedes trabajen. Entonces veamos. Vamos a tener un tren. Vamos a dibujar un tren. Que corre por las vías. Aquí va el chucuchucu. Están las vías. Entonces, voy a decir que la velocidad inicial del tren es de 60 kilómetros entre hora. Y vamos a suponer que frena de forma constante. ¿Qué significa que frena? Pues que la aceleración es negativa, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar el tren más adelante. Aquí está el mismo tren, pero se ha detenido. ¿Qué significa eso? Que la velocidad final vale 0. ¿Ok? Vamos a suponer que el tren frenó en un tiempo de, vamos a inventar datos, de 20 segundos. ¿Ok? Entonces la pregunta es la siguiente. Aquí empezó el tren y aquí terminó. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué distancia recorrió el tren? ¿Y cuál es la aceleración que tuvo el tren para detenerse en esos 20 segundos? ¿Me explico o no me explico? Dicto el problema. Ahorita dibújenlo, pero ahorita lo voy a dictar. Primero lo conté, pues, el problema. Ahora sí voy a dictar el texto del problema. Un tren corre por las vías con una velocidad de 60 kilómetros entre hora. Frena de forma constante durante 20 segundos hasta detenerse punto y seguido calcula la distancia que recorrió en esos 20 segundos y la aceleración que tuvo el tren. Punto final.
Explico. Primero vamos a poner nuestros datos. Vamos a ponerlo en orden. Aunque redundemos, vamos a poner todos los datos. Velocidad final es 0, porque se detuvo. Velocidad inicial, 60 kilómetros entre hora. Tiempo, 20 segundos. Lo que me están preguntando es qué distancia recorrió y cuál fue la aceleración que tuvo el tren durante ese tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En primer lugar, la velocidad no está en metros entre segundo. Hay que convertir esa velocidad a metros entre segundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo por 60. No, a ver, ahí les va. Voy a hacer la conversión aquí adelantito de 60 kilómetros entre hora. El 60 queda igual. Primera pregunta, ¿cuántos metros hay en un kilómetro? 1000. 1000, porque kilo es 1000. 1000 metros. Segunda pregunta, ¿cuántos segundos hay en una hora? 3200. No, 3600. 3600 segundos. Porque es 60 segundos por 60 minutos, ¿verdad? Y esto da 3600. Entonces, chequen. Divido entre 10 arriba y abajo, se me va un 0 arriba y un 0 abajo. Otra vez puedo dividir entre 10, se me va un 0 arriba y un 0 abajo. Y voy a poner un 1 abajo de 60 para poder hacer la multiplicación de quebrados. Entonces, ojo, la clave para convertir de kilómetros entre hora a metros entre segundo es multiplicar por 10 y dividir entre 36. Entonces me queda 60 por 10 son 600. 1 por 36 es 36 metros entre segundo. Y 600 entre 36, a ver mi calculadora. A ver. $16.6. Está fallando aquí mi máquina. ¿Cuánto me dijeron? 16.6. Ok. Vamos a usar dos decimales, ¿ok? Entonces sería 16.66. Por favor, usemos dos decimales nada más. Y esto es metros entre segundo. Y ahora sí, ya tenemos la velocidad. Recuerden que de repente digo velocidad, de repente digo rapidez. A final de cuentas es la rapidez porque no estoy diciendo la dirección, ¿verdad? Pero no importa. Entonces, vamos a ver. La primera ecuación la voy a poner aquí abajo, que me dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pregunta, ¿puedo utilizar esta fórmula y qué puedo sacar de información nueva aquí? Ahora sí voy a tomar participación. ¿Quién me dice algo? Bueno, se tendrá que convertir los datos porque en sí no nos está pidiendo la velocidad final. Entonces sería aplicar el método del igual sobre pasar datos. Ordena tus pensamientos. Va de nuevo. ¿Puedo usar o no la primera ecuación? No, Isaac. no. Sí se puede. Isaac. No nos está pidiendo velocidad final, pero pues podemos básicamente pasar los datos al otro método del igual y hacer que, por ejemplo, nos dé distancia igual de la fórmula. Te estás haciendo bolas. A ver, ¿quién me puede decir? Va de nuevo la pregunta. ¿Puedo usar la primera ecuación, sí o no, y por qué? No.
Yo, profesor. Yo diría que A ver, sí, Paola, porque podemos despejar esa ecuación. ¿qué puedes despejar de ahí? La aceleración, pasarla al otro La lado. aceleración, exactamente. Dice el compañero Alejandro que lo deje entrar. No tengo a nadie en sala de espera. Ok, veamos. Paola, te voy a apuntar participación. Paola Alguera. Vamos a apuntar 451, ¿verdad? Paola Alguera. Contesta en concreto porque de repente quieren echar un rollo. Entonces veamos. Vámonos al Jamboard. ¿Conozco la velocidad final? Sí, vale 0. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí, vale 16.66. Acabo de convertirla. ¿Conozco el tiempo? Sí, son 20 segundos. Por lo tanto, yo puedo despejar la aceleración de aquí porque nada más tengo una incógnita que es la aceleración. Entonces vamos a despejar. La velocidad final queda igual, pero la velocidad inicial pasa restando. Se le cambia el signo. Y esto es igual a aceleración por tiempo. El tiempo está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, ¿qué me queda? Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo es la aceleración. Y calculamos. Esto es igual a velocidad final 0 menos, por la fórmula que despejamos, la velocidad inicial 16.66 metros entre segundo. Entre el tiempo, 20 segundos. Entonces, chequen, 0 menos 16.66 es menos 16.66 metros entre segundo. Entre 20 segundos. Y voy a poner así las unidades segundos entre 1 para poder hacer la ley de sándwich con las unidades. Ahora chequen, menos entre más es menos. Eso lo esperábamos porque la aceleración tiene que ser negativa porque está frenando. Y divido 16.66 entre 20. Eso me da. Recuerden usar dos decimales nada más. 16.16 entre 20 y eso me da menos 0.833. Ahora las unidades. Ley de sándwich. Pan con pan. Metro por 1, metro. Y jamón con chile jalapeño, segundo por segundo, segundo cuadrado. Y esas son unidades de aceleración. Y ya encontré la aceleración que tuvo el tren en esos 20 segundos y es negativa porque está frenando. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Se entendió el despeje? ¿Las operaciones? ¿Alguien no entendió algo? Dígalo de una vez, por favor. ¿Vamos bien? Ok. Ahora me falta calcular la distancia que recorrió el tren. Pregunta. ¿Puedo utilizar la ecuación 2 para encontrar la distancia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién dice yo? Sí. ¿Quién contestó? ¿Quién dijo sí? María José. María José. A ver, dime. ¿Se puede usar la segunda fórmula, sí o no? Sí, sí se puede usar. ¿Por qué? Porque para calcular la distancia necesitamos la velocidad inicial y ya la tenemos. Más por tiempo que sí lo tenemos, más un medio de aceleración que también tenemos la aceleración y también tenemos otra vez el tiempo. Pues tenemos todos los datos Entonces para tenemos poder los datos para calcular. calcular. Muy bien, perfecto. María José, ¿cómo te apellidas, por favor? Martínez Domínguez. Martínez Domínguez. Ok.
Ya te apunté, veamos, vamos a calcular la distancia entonces, comparto de nuevo, vamos al Jamboard. Muy bien, entonces, aquí en este resquicio voy a poner la ecuación 2, aquí. La ecuación 2 me dice distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y entonces aquí me voy a ir, a ver, aquí en este espacio voy a hacer la distancia. Distancia igual a velocidad inicial, ya la tengo que es 16.66 metros entre segundo por el tiempo que fueron 20 segundos más un medio. Y ojo, la aceleración es negativa, menos 0.833 metros entre segundo al cuadrado por 20 segundos al cuadrado. Entonces, vamos a hacer operaciones. La distancia es igual. Antes voy a simplificar unidades. Segundo que divide se me va con segundo que multiplica y me queda metros nada más. Entonces multiplico 16.66 por 20. Me da 16.66 por 20. Y eso me da 333.2 metros. Ahora vamos a la segunda parte. Más por menos me da menos. Luego, segundo por segundo es segundo cuadrado, que se me va con segundo cuadrado que divide, y también me quedan metros. Y ahora sí hago las operaciones. 20 al cuadrado, 20 por 20, por 0.833. Recuerden que el signo ya lo multipliqué. Y entre 2, porque es la mitad. Y eso me queda 166.6 metros. Hago la resta. 333.2 menos 166.6 y eso me da 166.6 metros. Y esa es la distancia que recorrió el tren hasta detenerse, desde que empezó a frenar, en 20 segundos. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Pregunta? No. ¿Se entendió el procedimiento? Hay que tener las fórmulas a la mano, evidentemente. ¿Vamos bien? Muy bien. Segundo ejemplo. Vámonos a un Jamboard nuevo. Primero cuento el problema y luego lo dicto. Vamos a tener un auto de Fórmula 1, ahorita que está de moda. Si han visto, ¿no? Que sale el casquito del piloto, ahí se ve, no apenas, ¿no? Vamos a suponer que parte del reposo, o sea, la velocidad inicial vale 0. Luego arranca y acelera. De repente se encuentra por acá el auto. Y ahora su velocidad final. Estos autos son muy rápidos. Vamos a poner 250 kilómetros entre hora. Y pueden llegar a más de 300, ¿eh? Entonces, vamos a suponer que la aceleración fue constante. Entonces, la pregunta es de nuevo, ¿no? Si estaba aquí y acabó acá, ¿qué distancia recorrió, verdad?
Bueno, no es cierto. Vamos a cambiar las incógnitas. A ver, vamos a cambiar esto. Vamos a suponer que frenó en un tiempo. No, perdón, que frenó en una distancia de, vamos a inventar un dato cualesquiera, de 300 metros. Entonces la pregunta es, ¿en qué tiempo frenó? ¿En qué tiempo se detuvo? Digo, perdón, ¿en qué tiempo llegó a esta velocidad de 250 kilómetros entre hora? ¿Y cuál fue su aceleración? En este caso, la aceleración va a ser positiva porque está aumentando la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dicto el problema. Un auto de Fórmula 1 parte del reposo con una aceleración constante coma, recorre 300 metros y alcanza una rapidez de 250 kilómetros entre hora. Punto y seguido. ¿Lo puedes repetir, por favor? Un auto de Fórmula 1 parte del reposo acelera de forma constante durante 300 metros hasta alcanzar una velocidad de 250 kilómetros entre hora. Punto y seguido. Calcula la aceleración que tuvo el auto y el tiempo que tardó en llegar a esa velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Les pongo el Jamboard para que dibujen también el problema, aunque algunos ya lo hicieron seguramente. Ahí está. Y de nuevo, aunque parezca ocioso, voy a hacer mi tablita de datos. Velocidad inicial, 0. Estaba en reposo. Velocidad final, 250 kilómetros entre hora. Distancia, 300 metros. Me están preguntando cuánto vale la aceleración y el tiempo que tardó en llegar a esa velocidad. Muy bien. De nuevo, lo primero, hay que convertir la rapidez de 250 kilómetros entre hora a metros entre segundo y ya sabemos el truco. Dejo 250 igual, multiplico por 10 y divido entre 36. Pongo un 1 aquí y esto va a estar en metros entre segundo. 250 por 10 es 2500 entre 36 metros entre segundo. Y 2500 entre 36 es 2500 entre 36, 69.44 metros entre segundo. Y ya tengo entonces la rapidez en metros entre segundo. Pregunta para participación.
¿Puedo usar la fórmula 1? ¿Puedo Sí. usar la fórmula 2? ¿Puedo usar la fórmula 3? ¿Qué fórmula debo de usar para empezar a ¿Tres? resolver el problema? Yo creo que la más conveniente ¿Uno y sería la tres? 1. Isaac, contesta. La más conveniente sería la 1. Solamente. Mentira. ¿Quién más? ¿Quién contesta? Yo diría que la Yo. 3, Alguera, ¿por qué? porque tenemos velocidad final, velocidad inicial y también distancia. Perfecto. La 1 y la 2 no puedo usarlas porque me quedan dos incógnitas. La 1 y la 2 me quedan de incógnitas el tiempo que no lo conozco y también la aceleración. No puedo usar ninguna de estas dos porque tengo dos incógnitas y no puedo usarlas. Solamente si tuviera una incógnita podría usar. Recuerden cuando les puse las fórmulas, les dije, la ecuación número 3 se va a usar cuando no dé el tiempo como dato. Y en este problema no estoy dando el tiempo como dato. El tiempo es el que estoy preguntando cuánto vale. ¿Me explico o no me explico? Vean su lista de fórmulas. La 1 y la 2 tienen tiempo y aceleración y no conozco cuánto vale ninguna de las dos. Entonces vamos a aplicar la 3. Me voy al Jamboard. Entonces veamos. La 3 la voy a poner aquí arriba. Bueno, aquí. La 3, aquí. Ecuación 3 me dice 2 veces aceleración por distancia igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y chequemos. Conozco la distancia, vale 300. Conozco la velocidad final, vale 69.44. Conozco la velocidad inicial que vale 0. Estaba en reposo el coche. Entonces puedo despejar la aceleración. Entonces aceleración es igual, 2D está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto me queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2D. Y ahora sí, sustituyo datos. Velocidad final al cuadrado 69.44 metros entre segundo al cuadrado menos 0 al cuadrado, porque la velocidad inicial es 0, entre 2 por 300 metros, que fue el dato que di de la distancia, 300 metros. 0 al cuadrado es 0, así que ya no pinta, y nada más multiplico 69.44 por 69.44. Y eso me da 4,821.91. Recuerden, dos decimales. Metros cuadrados entre segundo cuadrado. Porque el cuadrado se reparte en ambas. Y 2 por 306, 600 metros. Y le pongo un 1 para poder hacer la ley de sándwich. Y ya, para acabar, aceleración es igual y divido 4,821.91 entre 600. Y eso me da 8.03. Y vamos a ver, ley de sándwich, metro cuadrada por 1, pan con pan, es metro cuadrado arriba. Y jitomate con cebollita, metro por segundo cuadrado abajo. Son estos dos. Y entonces se me va metro de abajo con 1 de arriba. Y me queda 8.03 metros entre segundo al cuadrado. Y ahí está mi aceleración. Y es positiva, ¿verdad? Porque está aumentando la rapidez. Muy bien.
Ahora ya tenemos la aceleración, ahora la distancia. Pues la distancia ya se puede calcular con la ecuación 2, porque ya tengo todos los datos. Entonces veamos. La ecuación 2 la voy a poner aquí en la esquina inferior izquierda. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya tengo la aceleración, la acabo de calcular. Ah, pero no es cierto. Es el tiempo el que tengo que calcular. Entonces no, la 2 no me sirve. Bueno, sí me sirve, pero es más fácil con la 1. Porque no está al cuadrado el tiempo, es más fácil con la 1. Perdón, la ecuación 1 es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial, conozco la aceleración, puedo despejar el tiempo. Entonces me queda velocidad final queda en su lugar, menos velocidad inicial, porque pasa restando, es igual a aceleración por tiempo. La aceleración está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me queda velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Esto es igual a la aceleración. No, ¿qué? Perdón, despejé mal. Lo que tengo que pasar es la aceleración abajo, porque es el tiempo el que tengo que encontrar. Entonces, perdón, velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración es el tiempo. Ahora sí. Velocidad final, 69.44 metros entre segundo, menos la velocidad inicial que es 0, entre la aceleración que acabo de encontrar, 8.03 metros entre segundo al cuadrado. El 0 no pinta, así que dividimos directamente y me queda 69.44 entre 8.03. Y eso me queda 8.64. Y ahora, ley de sándwich, metro por segundo cuadrado, pan con pan. Y mayonesa con lechuga, metro por segundo. Se me va metro con metro, un segundo de abajo con uno de arriba y me queda segundos, ¿verdad? Entonces el tiempo me quedó 8.64 segundos. Se acaba el tiempo. Ok, regresamos como en 3 minutos de nuevo, por favor. Ya se está acabando el Zoom. Ahorita regresamos, jóvenes.